Hola a todos. Esperemos unos cuantos minutos más. Ok, entonces iniciemos. Buenas tardes para todos. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra sesión de ingresos y gasto público, ¿sí? En el programa de formación especializada continua del SENA, Caribe y ACOPIB. Durante esta temática, durante la segunda unidad temática, vamos a hablar acerca del ingreso y el gasto público. Sí, el contenido que tendremos dentro asociado al mismo. Permítame un momento, por favor. Es todo lo que tiene que ver con la clasificación del ingreso público, el sistema de impuesto y la forma de imposición, la distribución y redistribución del ingreso y el crédito público, los principios e incidencias del sistema tributario en el sistema económico, el déficit y exceso de gravámenes, la estructura y crecimiento del gasto, los bienes públicos meritorios y externalidades, la producción pública, la política de estructura del gasto pública y la financiación del gasto. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, dentro de nuestro proceso, debemos clasificar los ingresos públicos en ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Los ingresos públicos ordinarios hacen parte de nuestra, perdón, los ingresos territoriales y los ingresos corrientes, ¿sí? Muy bien, dentro de los ingresos públicos ordinarios y extraordinarios tenemos los que han sido asignados por el departamento, el distrito, el municipio, al igual que las entidades descentralizadas y que han sido determinados por la asamblea o el consejo, dependiendo las condiciones y los límites que han sido establecidos por la Constitución y la ley. En los ingresos corrientes tenemos los ingresos que son de carácter tributario y los que no son de carácter tributario. Dentro de los ingresos tributarios, vamos a ir haciendo un drill down, vamos a ir bajando, ¿sí? Dentro de esos ingresos tributarios tenemos el recaudo por concepto de gravámenes a personas naturales y personas jurídicas, por concepto de impuestos. ¿Quién recauda esto? Departamento, distrito, municipio, con ocasión a las obligaciones que han sido establecidas por ella misma para poder subsanar todos los gastos de ejecución del gasto para el mantenimiento de nuestro Estado. ¿Sí? Tenemos unos ingresos que no son tributarios y de esos vamos a estar hablando a continuación. Ahora, algunos elementos del impuesto. Es muy importante que todos los impuestos que nosotros estamos revisando incorporen como primera medida un hecho generador. El hecho generador establece en principio la razón por la cual se ha originado este impuesto, la razón por la cual nace esa obligación tributaria. Como segunda medida tendríamos el sujeto activo. El sujeto activo es aquel sobre el cual eh, se hace acreedor de la obligación tributaria. Puede ser el departamento, el distrito o el municipio. El sujeto pasivo son los deudores, somos los obligados tributariamente. Son las personas que estamos obligados frente a la entidad territorial. Y la base gravable
es la magnitud o la medición del hecho grabado. Sobre esta base gravable, nosotros determinamos, se establece la tarifa. Y la tarifa es el porcentaje del valor aplicado a la base gravable. Bien, es muy importante que nosotros sepamos que dentro de cada principio, que los impuestos tienen unos principios y gracias a esto fue que la ley anterior a la ley de crecimiento fue derogada porque no cumplía con todos los principios que tienen los impuestos. ¿Sí? Primero que todo, tenía unos vicios de forma en la legalidad de la misma. Recuerden que esto fue creado por el Congreso y en el Congreso hubo algunas fallas en el momento de la legalización de esta norma, por lo tanto fue derogada. Esta ley de crecimiento lo que hace es replicar casi todos los elementos que teníamos en la anterior reforma tributaria, ¿sí? Como segunda medida tenemos la neutralidad. ¿Qué busca la neutralidad? Busca que los impuestos no distorsionen las decisiones económicas de las personas. Es decir, que la asignación de los recursos no sea entorpecida por la tributación. Con respecto a la simplicidad administrativa, lo que se espera es que los tributos sean de fácil regulación, que no sea complejo, ¿sí? Y que no sea más costoso administrarlo que el beneficio que nosotros vamos a obtener de él mismo, ¿sí? Que tiene que ser muy, muy sencillo. Con respecto a la equidad, lo que nosotros esperamos es que se pueda establecer equidad en materia del pago de los impuestos, entendiendo que tiene que haber unos beneficios generales y una capacidad de pago de este impuesto. Por otra parte, está el beneficio. Es necesario que todos los impuestos que estemos proporcionando nos den un tipo de beneficio. ¿Sí? Esperamos eso. En prestación de servicios, en realización de obras. Con respecto a la capacidad de pago, los impuestos deben ser progresivos y deberían gravar con mayor firmeza a quienes poseen mayor ingreso, riqueza, consumo o propiedad. La obligatoriedad. Todos los ciudadanos tenemos el deber moral de cubrir los impuestos. El impuesto es el costo que tenemos por estar en nuestra sociedad. Bien, con respecto a la generalidad, los impuestos tienen que cubrir a todas las personas o la mayor parte de las personas. ¿Sí? No pueden existir impuestos individualizados. ¿Sí? Recuerden, la mayor parte de las personas. Y con respecto a la eficiencia, los impuestos tienen que diseñarse de tal forma que sus objetivos eliminen el mínimo de los costos. Sí, miren, por ejemplo, ustedes el grabar el movimiento financiero es súper eficiente. Los principios de los impuestos en Colombia indican que el sistema tributario colombiano se funda en la equidad, la eficiencia y la progresividad. Nosotros tenemos como deber contribuir al financiamiento de estas actividades. Ahora bien, tenemos algunos aspectos sobre las exenciones, sobre las amnistías tributarias, acciones de cobro, intereses moratorios, y de eso quisiera que habláramos en este momento. ¿Sí? Con respecto a los impuestos, ¿qué son las exenciones? Las exenciones son beneficios que pueden proporcionarle a determinadas entidades, ¿sí? Hasta por 10 años, de conformidad con el plan de desarrollo municipal. Esas exenciones no pueden aplicarse de manera retroactiva, ¿sí? Se tienen que indicar cuáles son las condiciones y requisitos para el otorgamiento del mismo. Puede ser entrega total o parcial de tributos. La otra son las amnistías. Tenemos amnistías, digamos que las amnistías tributarias están prohibidas, ¿sí? Como consecuencia de la sentencia 511 de octubre 8 de 1996 en la Corte Constitucional. Pero lo que sí se puede autorizar, ¿sí? A iniciativa del gobernador y el alcalde, autorizado por parte de las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales, son incentivos por pronto pago a través de descuentos sobre el valor del impuesto.
que eso generalmente lo hacen, ¿no? Incentivos por pronto pago del descuento del impuesto. Pero usted no puede entregar un beneficio al impuesto de años anteriores. Con ocasión a ello, veíamos que en la ciudad de Cali estaban dando un descuento sobre los impuestos de los años anteriores y por eso fue derogado. De igual forma, tenemos acciones de cobro. Las acciones de cobro prescriben después de 5 años. Por lo tanto, los entes de administración pública lo que deben hacer es que antes que inicie el término de la prescripción, iniciar una acción de cobro, ¿sí? Bien sea, o pueden generar facilidades de pago, emitir una solicitud de concordato o por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Con respecto a los intereses moratorios, se tiene que asignar a través de la tasa equivalente de usura, ¿sí? Con la tasa de usura es que estaríamos trabajando en términos de esto, ¿sí? De igual forma, hola, bienvenida Carolina. De igual forma, con respecto a los procedimientos tributarios territoriales, en los procedimientos tributarios territoriales tenemos que saber que debemos estar acogidos a los procedimientos que están descritos en el Estatuto Tributario, en términos de determinación del impuesto, la discusión, el cobro, las devoluciones, régimen sancionatorio, ¿sí? Multas, etcétera. No podemos de pronto hacer algo diferente a lo que ya está dado ahí. Muy bien. Con respecto a la clasificación de los ingresos tributarios, recordemos que nosotros tenemos impuestos directos, indirectos, ingresos no tributarios. Dentro de los ingresos no tributarios están tasas, multas, creo que está... Ok, sí. Impuestos directos, indirectos, no tributarios, de los que tenemos tasas y multas. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca de ellos, ¿sí? De lo que casi todos conocemos son los impuestos directos, ¿sí? Mis impuestos directos, ¿cuáles son? Por ejemplo, tengo acá la renta, tengo el IVA, el impuesto a la riqueza, ¿sí? Que generalmente el impuesto a la riqueza y el impuesto de renta son de carácter progresivo, ¿sí? Tengo unos impuestos que son indirectos, recaen principalmente sobre el consumo. En este caso sería el IVA. Los ingresos no tributarios. Dentro de los ingresos no tributarios tenemos las tasas y las multas, ¿sí? Las tasas no son un gravamen en sí, son como un tributo vinculado a la actividad estatal. ¿Estamos? Bien. Y pues establecido por una ordenanza o un acuerdo. Y las multas ya es cuando nosotros, las personas naturales o jurídicas, incumplimos un mandato legal. Entonces, en ese caso tenemos una sanción pecuniaria impuesta por la entidad pública territorial. ¿Sí? Las rentas contractuales es otro tipo de ingresos en los cuales nosotros están originados por la contratación o los convenios firmados con una entidad territorial o con los particulares, por una explotación de un bien, un recurso, ¿sí? Digamos que sea un local comercial, una maquinaria, ¿sí? El otro tiene que ver con respecto a las transferencias. Las transferencias son recursos financieros que se trasladan de un ente estatal a otro, ¿sí? A veces pueden ser trasladados a entidades privadas para la prestación de servicios públicos, como por ejemplo, puede ser, o a las cajas de compensación. ¿Qué es lo que intentan esas transferencias? ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente unidad? Intentan administrar un poco esos desequilibrios fiscales que pueden darse en los diferentes territorios, ¿sí? Estas transferencias se pueden llevar a cabo con contrapartida, sin contrapartida, condicionadas, incondicionadas, negociadas, diferentes, que son lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. También tenemos las contribuciones para fiscales. Estas contribuciones para fiscales son gravámenes establecidos de carácter obligatorio por la ley. Se establecen a un único grupo económico. Y pues generalmente es como para
mismo beneficio de las mismas. Digamos que en este caso tenemos como una caja de compensación. Ok, pasaremos ahora a la distribución y redistribución del ingreso, del crédito público. No sé si hasta el momento hayan preguntas. Bien, entonces, con la distribución y la redistribución del ingreso, lo que nosotros buscamos es, primero que todo, cumplir con tres lineamientos, ¿sí? Eh, que estas contribuciones para fiscales me proporcionen como primera medida una mejora de un bien público, una compensación en valorización, una compensación en una colectividad. La otra es de seguridad social. De seguridad social hago mención a todo lo que tiene que ver con aspectos de sanidad, ¿sí? Y finalmente, las contribuciones especiales. Esas contribuciones especiales van en función de financiar las entidades como todas las IA, las Contralorías, la Superintendencia, que son finalmente quienes regulan a los entes de control de vigilancia que regulan a estas entidades estatales o a las entidades privadas. Entonces pensemos en Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de Vigilancia, de Transporte, Solidaria, Superfinanciera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ok. De igual manera, hablando de ingresos, tenemos otro tipo de ingresos o contribuciones para fiscales. ¿Sí? Tendríamos fondos especiales, recursos de capital y recursos de crédito. ¿Sí? Eh, los fondos especiales son los pertenecientes a fondos sin personería jurídica, son creados por el legislador. ¿Sí? Tenemos acá, están dentro de la estructura del presupuesto de rentas de las entidades territoriales. Tienen un carácter contable y se conforman de rentas del presupuesto. A veces se incluyen recursos que no se pueden clasificar como ingresos corrientes, ¿no? Recursos de capital, ¿sí? Recursos de capital y los de ingresos de establecimientos públicos, con contribuciones para fiscales. Pasamos a los recursos de capital y los recursos de crédito. Mis recursos de capital son los recursos extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, en recuperar inversiones, recuperación de vigencias anteriores, variación del patrimonio. Recuerden, eso es capital. Y las otras son los recursos de crédito. Los recursos de crédito son ingresos provenientes de préstamos o de colocaciones en el mercado financiero con vencimientos superiores a un año. Es esto. ¿Sí? Bien. Eso es con respecto a esos movimientos contables. Ahora pasaremos a lo que tiene que ver con la deuda pública territorial. Mi deuda pública territorial tiene elementos tales como el control del ahorro operacional, el plan de desempeño, la amortización de la deuda. ¿Sí? Entonces, pensemos en una entidad pública como una empresa. ¿Sí? Tiene una deuda y esta deuda es la obligación que él adquiere. Obviamente, esa obligación es previa a una autorización de la asamblea o del consejo. ¿Sí? En la ciudad donde me encuentro, eh, el alcalde ha sido seriamente criticado por un préstamo que solicitó. Pues le estaba preguntando a una de las personas del consejo que qué iba a hacer con toda esa plata. El hombre venía y pedía plata. Y yo también estoy de acuerdo con esa persona, porque pues si uno pide un dinero, debe tener un propósito, ¿cierto? No es que, no te doy un crédito de 50 millones, ya yo lo recibo, no, pero ¿para qué lo va a recibir? ¿En qué lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? Entonces, a partir de esto, tenemos que analizar que esto tiene unos lineamientos. Eso no puede exceder la 12ª parte de los ingresos corrientes del año fiscal.
¿sí? Ahí tenemos unos que son como de créditos o de deuda flotante. Hay que analizar eso. Si yo tengo, ese no era de tesorería, ese era a largo plazo, porque tenemos créditos de tesorería que tienen que cumplir con esas exigencias. No exceder la doceava parte de los ingresos del año corriente fiscal, ser pagados con los recursos diferentes del crédito, ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de diciembre de esa vigencia y no pueden contraerse cuando existan otros créditos de tesorería en mora o sobregiros. Ahora, con respecto al plan de desempeño, el plan de desempeño, ahí tenemos, es un programa de ajuste fiscal, como cuando estamos mal en casa, ¿sí? Ajuste fiscal, financiero y administrativo, que lo que busca es restablecer la solidez económica, ¿sí? Un plan de desempeño lo que busca es lograr que el nivel de los intereses y el ahorro operacional sea igual o mayor al 40%. ¿Sí? Con respecto al servicio de la deuda, el servicio de la deuda es la amortización de la deuda pública. ¿Sí? En este caso, yo tengo múltiples alternativas. Yo debo tener definido que yo puedo tener una moratoria de pago del capital. ¿Sí? Me pueden de pronto brindar opciones de programas de refinanciación. Sí, un acuerdo que existe entre el acreedor y la entidad. Recuerden que no solamente la entidad pública le puede prestar la banca privada, también el Estado nos puede prestar recursos. ¿Sí? Se puede realizar una refinanciación y pues igual tenemos unos elementos ahí de condonación de alivio de la deuda que también se presenta. Esa condonación de alivio de la deuda generalmente se da con algunos municipios en las categorías más bajas, los más pequeños. Igual ellos deben cumplir con el debido proceso, pero también es viable. Bien, ahora con respecto a los recursos del balance. Mis recursos del balance, ¿qué es eso? Son los ingresos provenientes del ejercicio fiscal. ¿Qué tenemos ahí? Son los excedentes financieros, la cancelación de las reservas, de la venta de activos, ¿sí? Son todos estos elementos. ¿Qué se le hace a ellos? Se nos pueden presentar en ellos unos excedentes financieros. Un excedente financiero se da con ocasión al cierre. Es como si dijéramos la utilidad. Si usted no está en el sector público, es como si dijéramos la utilidad. ¿Puedo realizar venta de activos? Sí, claro. Terrenos, construcciones, maquinarias, un título valor, ¿sí? También tienes opciones de realizar la recuperación de la cartera. Lamentablemente, las entidades del sector público no somos buenos en la recuperación de la cartera. Existen algunos factores de índole político que posiblemente estén afectando ello. Tal vez no queremos que digan que estamos cobrando, que estamos haciendo un cobro activo de, una, de un impuesto. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí tendríamos esta opción. La otra sería la cancelación, la cancelación de las reservas. Yo tengo reservas presupuestales y cuentas por pagar que están constituidas en principio. Y si estas no se ejecutaron, entonces ya se pierden totalmente. Eso es con respecto a mi cancelación de las reservas. Las reservas presupuestales son obligaciones y compromisos que yo establecí en cada año, ¿sí? Y si esas obligaciones y compromisos no se han cumplido, pues no podrían ser objeto de la apropiación presupuestal. Dentro de los rendimientos financieros, sí, hay algunas formas en las que nosotros podemos obtener algunos recursos de intereses, dividendos y corrección monetaria, ¿sí? Y las donaciones son algunos recursos que nos transfieren, bien sean de carácter público o privado, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. Bien.
Listo, entonces, dentro de los ingresos de los establecimientos públicos, nosotros tenemos ingresos de rentas propias y tenemos también recursos de capital. En nuestros ingresos de rentas propias, nosotros debemos saber que están constituidas por esos ingresos de los establecimientos públicos, que tienen por la venta de sus bienes o servicios de las actividades sociales. Esto no va a incluir ni transferencias, ni aportes, nada, solamente por lo que nosotros estamos gestionando propiamente, son nuestros recursos públicos, propios, perdón. Y en los recursos de capital son aquellos que corresponden a créditos con vencimientos no mayor a un año. También incluyen los recursos del balance, los rendimientos financieros y las donaciones. ¿Sí? Ahora bien, con ocasión a la estructura y el crecimiento del gasto, lo que se espera es que la producción pública genere beneficios a la sociedad. Esos beneficios que se proporcionan a la sociedad buscan generar un beneficio colectivo y transferir el ingreso al ese ingreso que nosotros, el Estado recibe, quiere transmitírselo otra vez al pueblo a través de un gasto. Esos gastos se pueden medir según su impacto económico o según el propósito del gasto. ¿Sí? Hoy, con ocasión a lo que estamos viviendo, el recurso que estamos entregando al Estado, al pueblo, se debe medir más por el propósito del gasto. Hoy en día es más importante la salud pública que el impacto económico que esto pueda generar dentro de la misma sociedad. Bien, hay algo muy interesante con respecto al sector público. El sector público ofrece dos tipos de bienes y servicios. Los que pueden ser consumidos o usados directamente por la población en forma individual o colectiva, como el transporte público y los parques nacionales. Y finalmente, los que mejoran la productividad de los factores de producción. Para eso está el Estado, ¿sí? Para brindarnos esta parte, ¿sí? Y finalmente, dentro de la finalidad del gasto, debemos entender que dentro de nuestro, dentro de nuestro país, el, el Estado ha sido fuertemente golpeado, ya que durante los años 2014, 15 y 16 hemos recibido un déficit, hemos reconocido un déficit en los ingresos nacionales, ya que el 20% de la participación de los ingresos totales corresponde a las actividades del sector petrolero. Con ello, hemos generado tenemos unas limitaciones en gasto y eso ha incidido fuertemente en el gasto público, ¿sí? Hoy en día tenemos algunas recomendaciones de la Comisión Económica de América Latina, en la CEPAL, con respecto a la forma de aplicación de nuestro gasto público, la generación de los ingresos. ¿Sí? Entonces, digamos que hay algunos correctivos con respecto a esta forma de tratarlos. La CEPAL, igual que otras instituciones, ha hecho unos análisis con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, revisando cómo la proporción que existe entre los ingresos y los gastos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros, perdón. Entonces, con ello, lo que se espera es que podamos lograr una evolución entre los ingresos y, y la forma como se distribuyen estos gastos. En nuestra próxima sesión vamos a hablar mucho acerca de las transferencias territoriales, la forma como hemos cambiado y evolucionado el sistema general de participación, ¿sí? Y los recursos que se han destinado a través de los giros del Fondo del Magisterio y el Fondo de Pensiones Públicas, del FOPET. ¿Listo?
Quisiera saber si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Ok. Bueno, entonces en esta ocasión estuvo Carolina Marín. Muchísimas gracias, Carolina, por su participación. Y que tenga una feliz tarde, Carolina. Sí, claro, así es. De hecho, yo realizo la grabación y ahorita la publico. Ya mismo la voy a grabar, Carolina. Bueno, una feliz tarde, Carolina, que estés muy bien.